¿Conoces los fantasmas en el metro de la Ciudad de México? En el transporte colectivo se generan miles de historias todos los días, entre ellas experiencias y leyendas paranormales, que dan escalofríos a más de un usuario e incluso a varios de los trabajadores, quienes han asegurado ser testigos de extrañas apariciones y eventos paranormales en diversas estaciones. En este video te contaré algunas de ellas. La leyenda de la niña caníbal, que hace muchos años se perdió durante un transbordo. Se llamaba Rosarito. Tenía 8 años cuando se perdió sobre la multitud, luego de que transbordaba de la línea 7 a la 1, sin haber sido rescatada. Tras el cierre del metro, quedó sola y hambrienta, por lo que al encontrar el cadáver de un indigente, Rosarito decidió alimentarse de él. El tobillo fue lo primero que comió y así sobrevivió las casi 3 semanas en las que estuvo desaparecida. A continuación, leeré parte de su declaratoria. La víctima reportada por la policía judicial presentaba mutilación y desprendimiento total del tobillo izquierdo. De acuerdo con la declaración de la niña Rosario Sánchez Sierra, que con toda tranquilidad narró a los uniformados, ella se quedó atrapada al interior del metro después de permanecer varias horas escondida al interior de uno de los túneles, donde huyó tratando de evitar a la gente, a quienes creía culpables de que su madre la extraviara. Siendo bastante de noche, encontró en el mismo túnel a un vagabundo quien, habiendo destapado una alcantarilla, se infiltró en las instalaciones del metro para pasar la noche, pero quien al calcular erróneamente la altura, se fracturó gravemente el tobillo izquierdo. La víctima murió a consecuencia de sus heridas y de la falta de atención médica, y al mirar que las ratas mordisqueaban la carne fresca, la niña extrajo el pie del vagabundo, que ya estaba escasamente unido al cuerpo, debido a la fractura y a la intervención de los roedores. Rosarito fue capturada el 22 de septiembre cerca de las inmediaciones de la estación del metro Tacubaya por la policía judicial. No pisó la cárcel debido al caso tan traumático que vivió ella y su familia. Sin embargo, pasó toda su vida recluida en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica. Siendo olvidada por los habitantes de la Ciudad de México, la historia de Rosarito, la niña caníbal, pasó desapercibida. Ella murió en el año 2010. La siguiente historia es una de las más populares. Se trata del inspector de metro Potrero. Una de las historias más escalofriantes de apariciones nos la cuenta otro trabajador del metro, llamado Mauri Nares, quien ha sido reconocido como el conductor más amable del metro. Él relata una historia que se contaba en 1991, cuando se desempeñaba como auxiliar de la estación. En aquel entonces era muy sonado un hecho ocurrido hacía pocos meses antes, que tendría como protagonista a un inspector de la línea, con apellido Platanov. Él trabajaba en la línea 3. Aquel día le asignaron trasladarse a Metro Potrero para esperar un convoy y llevarlo a reparar. El protocolo marcaba que debía notificar su descenso a las vías en caso de necesitarlo, pero él nunca lo hizo, simplemente desapareció. Varias veces fue voceado desde el puesto central de control, pero nunca hubo respuesta alguna, hasta que un hallazgo macabro ocurrió. Al revisar uno de los trenes encontraron un cuerpo. Fue entonces cuando se levantó la sospecha de que se trataba de Platanov. La información se confirmó cuando encontraron la credencial del trabajador. Los acontecimientos extraños comenzaron poco después. Los conductores decían ver a una persona entre las vías, por lo que solicitaban el corte de corriente. Al verificar el tramo no encontraban a nadie. Los hechos ocurrieron varias veces hasta que un día un nuevo auxiliar de estación comentó que se encontró con un hombre en las vías del metro. Al verlo con el uniforme, dedujo que era un compañero y charlaron con naturalidad hasta que el extraño le dijo: «Yo también soy trabajador, soy inspector de la línea, mi apellido Platanov». El nuevo auxiliar sabía de la historia del trabajador arrollado, así que le pareció una broma de mal gusto y se despidió. Le reportó de inmediato al jefe de estación que había encontrado a alguien en las vías. Él le contestó: «No tenías por qué haber encontrado a nadie, no existe ningún inspector en ese tramo». Nadie podía creerlo. El jefe de estación mandó instrucciones de que verificaran
la interestación, pues se había detectado la presencia de una persona no permitida en las vías. La descripción acerca de la persona no autorizada en las inmediaciones de las vías coincidió por completo con el expediente del inspector fallecido. El trabajador se desvaneció y fue inmediatamente hospitalizado. Entre sus últimas declaraciones, afirmaba ver a Platonov en la puerta de su habitación, en el hospital, pero nunca le creían, hasta que aterrorizado y aún hospitalizado falleció. Poco después comenzaron a llevar flores para honrar el deceso de ambos trabajadores. Solo así cesaron las apariciones del inspector Platonov.